representantes. Señora secretaria, llame a lista. Sí, señor presidente. Siendo las 10:30 de la mañana, procedemos con el llamado a lista a la sesión convocada para el día de hoy. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio José. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito Tomás con excusa. Pinto Hernández Miguel Ángel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Eduardo David. Rojas González Clara Leticia. Rosso Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar Hernán. Santos Ramírez Nectalín. Valencia González Santiago. Honorable, buenos días. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Lea el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente, sesión extraordinaria legislatura 2014-2015, salón de sesiones de la Comisión Primera, Roberto Camacho, orden del día martes 2 de diciembre de 2014, 10 a.m., primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo proyectos para el primer debate, discusión y votación, primero proyecto de acto legislativo número 173 de 2014 Cámara, 0 de 2014 Senado, por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Autores Marixa Martínez, Manuel Enrique y otros. Ponente los representantes Carlos Eduardo Osorio, Miguel Ángel Pinto, coordinador, Angélica Lisbeth Lozano, Carlos Abraham, Fernando de la Peña, Juan Carlos García y Santiago Valencia. Proyecto publicado en la Gaceta 398 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 722 de 2014. 2. Proyecto de acto legislativo número 003 de 2014 Cámara, por el cual se deroga un acto legislativo, se restablece la redacción original de unos artículos y se adiciona un artículo de la Constitución Política de Colombia. Autores Angélica Lozano, Óscar Ospina y otros. Ponente los representantes Werner Zambrano, coordinador Silvio José Carrasquilla, coordinador Rodrigo Lara, Teléfono Pedraza, Eduardo David Rodríguez, Angélica Lozano, Germán Navas, Fernando de la Peña y José Rodolfo Pérez. Proyecto publicado en la Gaceta 364 de 2014, ponencias para primer debate en las Gacetas 562 y 609 de 2014. 3. Proyecto de acto legislativo número 011 de 2014 Cámara, por el cual se establece el servicio militar voluntario y remunerado. Autores la representante Ana Paola Agudelo y otros. Ponente el representante Oscar Fernando Bravo Realpe. Proyecto publicado en la Gaceta 364 de 2014 y ponencia para primer debate en la 608 de 2014.
4. Proyecto de acto legislativo número 006 de 2014 Cámara, por el cual se modifican los artículos 107 y 134 de la Constitución Política. Autores: Angélica Lozano, Óscar Ospina y otro. Ponente: los representantes Norbey Marulanda Muñoz, coordinador; Jorge Enrique Rosso Rodríguez, Santiago Valencia, Óscar Fernando Bravo, Hernán Penagos, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas, Fernando de la Peña y José Rodolfo Pérez. Proyecto publicado en la Gaceta 364 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 647 de 2014. 5. Proyecto de ley número 216 de 2014, Cámara, 171 de 2014, Senado, por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011 para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Autor: el senador Juan Manuel Galán. Ponente: la representante Clara Leticia Rojas González. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 308 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 463 de 2014. 6. Proyecto de ley número 139 de 2014 Cámara, por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberán seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Ponente: el representante Telésforo Pedraza. Autor: el representante Telésforo Pedraza. Proyecto publicado en la Gaceta 626 de 2014. Ponencia para primer debate en la Gaceta 706 de 2014. 7. Proyecto de ley número 210 de 2014 Cámara, 085 de 2013 Senado, por la cual se reestructura la justicia penal militar y policial. Se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada, y se dictan otras disposiciones. Autor: Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno. Ponente: los representantes José Hilberto Caicedo Sastoque, coordinador; Harry Giovanni González, coordinador; Umprey Roa, Jorge Enrique Rosso, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano, José Rodolfo Pérez, Fernando de la Peña y Samuel Alejandro Hoyos. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 297 del 2014. Ponencia para primer debate en la Gaceta 644 de 2014. 8. Proyecto de ley número 159 de 2014 Cámara, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Autor: Ministro de Justicia y del Derecho, Dr. Jeffrey Reyes Mojica. Proyecto en la Gaceta 678, ponencia para primer debate en la página web. 9. Proyecto de ley estatutaria número 108 de 2014 Cámara, por medio de la cual se crea el Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en asuntos penales y se dictan otras disposiciones. Autor: Fiscal General de la Nación, Dr. Eduardo Montealegre Linier. Ponente: los representantes Juan Carlos Lozada, coordinador; José Hilberto Caicedo Sastoque, coordinador; Óscar Fernando Bravo, coordinador; Elber Díaz, Silvio José Carrasquilla, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano, Fernando de la Peña, José Rodolfo Pérez, Carlos Abraham Jiménez y Eduardo David Rodríguez. Proyecto en la Gaceta 523 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 670 de 2014. 10. Proyecto de ley número 016 de 2014 Cámara, por medio de la cual se crea el artículo 118A, se modifica el artículo 104 de la ley 599 de 2000 y se modifica el artículo 351 de la ley 906 de 2004. Autor: la representante Ana Agudelo García, Carlos Eduardo Guevara Villabón y Guillermina Bravo Montaño. Autores: ponente el representante Oscar Hernán Sánchez León. Proyecto publicado en la Gaceta 366 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 481 de 2014. 11. Proyecto de ley número 017 de 2014 Cámara, por medio de la cual se prohíbe la apología al odio, el discurso al odio y otras manifestaciones de intolerancia en Colombia. Autor: la representante Ana Paola Agudelo. Ponente: la representante María Fernanda Cabal. Proyecto en la Gaceta 366 de 2014, ponencia para primer debate, archivo 447 de 2014. 12. Proyecto de ley estatutaria número 062 de 2014 Cámara, por medio del cual se fortalece el ejercicio de control social ciudadano y la participación ciudadana en las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se establecen otras disposiciones. Autores: ahí está la proposición, se retira, eso es lo que le está preguntando el doctor, con eso le responde.
Autores la representante Ana Paola Agudelo, ponente el representante Carlos Abraham Jiménez. Proyecto publicado en la Gaceta 411/2014. Ponencia para primer debate en la Gaceta 623 de 2014. 13. Proyecto de ley 056 de 2014, Cámara, por medio de la cual se fortalece la difusión de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Se modifican los artículos 57 y 192 de la Ley Quinta del 92 y se establecen otras disposiciones. Autores María Eugenia Triana y otros ponentes Fernando de la Peña Márquez. Proyecto publicado en la Gaceta 410 y ponencia 621 de 2014. 14. Proyecto de ley 097 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 37 de la Ley 1617 del 2013 y se dictan otras disposiciones. Autor Jaime Enrique Serrano. Ponente Norberto Yolanda Muñoz. Proyecto publicado en la Gaceta 512 de 2014. Ponencia para primer debate en la 625 de 2014. 15. Proyecto de ley número 087 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la Ley 84 de 1989. Se modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Autor Juan Carlos Lozada, Mauricio Salazar. Ponente Juan Carlos Lozada. Proyecto publicado en la Gaceta 479 de 2014. Ponencia 645 de 2014. 16. Proyecto de ley número 091 de 2014, Cámara, por medio del cual se modifica la Ley 73 del 98 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de órganos y se dictan otras disposiciones. Autor Rodrigo Lara Restrepo. Ponente Rodrigo Lara Restrepo. Proyecto 489 de 2014, ponencia para primer debate 647 de 2014. 17. Proyecto de ley 014 de 2014, Cámara, por medio de la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la población negra afrocolombiana en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13 y 40 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. Autor Ana Paola Agudelo y otro ponente Elber Díaz Lozano. Proyecto en la Gaceta 366 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 645 de 2014. Proyecto de ley número 17 de 2014, Cámara, 107 de 2013, Senado, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Que la doctora firme, que ella es autora de ellos, firme las proposiciones, no, que firme. 18. Proyecto de ley número 217 de 2014, Cámara, 107 de 2013, Senado, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Autores integrantes de la Comisión de Equidad para la Mujer. Ponente la representante María Fernanda Cabal Molina. Recibido en comisión, texto aprobado en plenaria de Senado 308 de 2014, Cámara. Ponencia para primer debate en la Gaceta 448 de 2014. 19. Proyecto de ley número 125 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil. Autor Rodrigo Lara Restrepo. Ponente Juan Carlos Lozada Vargas. Proyecto en la Gaceta 560 de 2014. Ponencia para primer debate en la Gaceta 750 de 2014. 20. Proyecto de ley 137 de 2014, Cámara, por medio de la cual se autoriza a transmitir divulgación política o propaganda y publicidad política electoral a través del servicio de televisión y radiodifusión comunitaria. Autor Jorge Camilo Abril. Ponente Silvio José Carrasquilla. Proyecto 610 de 2014. 21. Proyecto de ley número 063 de 2014, Cámara, por medio de la cual se adiciona un artículo en la Ley 1257 de 2008 para que se prohíba la práctica de la prueba de embarazo como requisito laboral y se dictan otras disposiciones. Ponente la representante Ana Paola Agudelo. Ponente representante Pedro Tomás Pereira Caballero. 22. Proyecto de ley 022 de 2014, Cámara, por la cual se establecen medidas de protección del adulto mayor. En Colombia se modifica la Ley 1251 de 2008, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. Autora Ana Paola Agudelo. Ponente Oscar Hernán Sánchez León. Proyecto publicado en la Gaceta 377 de 2014, ponencia para primer debate en la 481 de 2014. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Igualmente manifiesta usted que se ha registrado quórum decisorio, así que puede poner en consideración y votación el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, se abre la discusión. Tiene la palabra el doctor Fernando Bravo. Presidente, con los buenos días para todos los compañeros y asistentes. Es sobre el orden del día. Hay algunas proposiciones de retiro de algunos proyectos que no hacen más que congestionar
este apretado orden del día. Por tanto, le propondría cambiar el orden del día para primero estudiar las proposiciones, salir de los proyectos que ya no tienen ningún futuro y después sí concentrarnos en los que realmente tienen tiempo para estudiar. Señor presidente, igualmente la Secretaría le informa que la doctora Clara Rojas está solicitando que el punto que está de quinto pasara al segundo punto, pero doctora Clara, hay una proposición del doctor Oscar, es que esos tres actos legislativos, el primero es el acto legislativo en el orden del día que se quedó en discusión de la semana pasada. El punto 2, 3 y 4 es el que está solicitando el representante Oscar Bravo, que lo saquemos del orden del día de acuerdo a las proposiciones y luego seguiría en su orden su proyecto, entonces no tendría efecto su proposición si se aprueba la proposición, el orden del día con la modificación propuesta por el doctor Oscar Bravo. Continúa la discusión del orden del día con la proposición presentada por el doctor Oscar Fernando Bravo. Anuncia que va a cerrarse. ¿La aprueba la honorable comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, por unanimidad. Primer punto, señora secretaria. En ese orden de ideas, señor presidente, el primer punto es el proyecto de acto legislativo número 003 de 2014 Cámara, por el cual se deroga un acto legislativo, se restablece la redacción original de unos artículos y se adiciona un artículo de la Constitución Política de Colombia. Autores: Angélica Lozano, Óscar Ospina y otros. Ponentes: los representantes Werner Zambrano, Silvio José Carrasquilla, Rodrigo Lara, Telésforo Pedraza, Eduardo David Rodríguez, Angélica Lozano, Germán Navas Talero y Fernando de la Peña. Señor presidente, con relación a este proyecto hay una proposición suscrita por ponentes y autores que dice: solicito el retiro del proyecto de acto legislativo número 003 de 2014 Cámara, por el cual se deroga un acto legislativo, se restablece la redacción original de unos artículos y se adiciona un artículo de la Constitución Política de Colombia porque no alcanza su trámite de acuerdo a la Constitución y la ley. Suscrita por ponentes Werner Zambrano, autores Germán Navas Talero, Angélica Lozano y otros. Puede poner en consideración, presidente, el retiro del proyecto. En consideración la proposición de retiro del proyecto. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. ¿Aprueba la honorable comisión? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad. Siguiente punto en orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. 2. Proyecto de acto legislativo número 011-2014 Cámara, por el cual se establece el servicio militar voluntario remunerado. Autores: los representantes Ana Paola Agudelo, Carlos Eduardo Guevara y otros. Ponente: representante Óscar Fernando Bravo Realpe. Proyecto publicado en la Gaceta 364 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 608. Con relación a este proyecto hay la siguiente proposición, señor presidente. Solicito el retiro del proyecto de acto legislativo número 011-2014 Cámara, por el cual se establece el servicio militar voluntario remunerado. Cordialmente, Óscar Fernando Bravo y otros. En consideración la proposición presentada para el retiro del proyecto. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la honorable comisión? Sí lo aprueba, señor presidente, por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Tercero, proyecto de acto legislativo número 006 de 2014 Cámara, por el cual se modifican los artículos 107 y 134 de la Constitución Política. Autores: la representante Angélica Lozano, Óscar Ospina, Germán Navas y otros. Ponentes: los representantes Norbey Marulanda Muñoz, Jorge Enrique Rosso, Santiago Valencia, Óscar Fernando Bravo, Hernán Penagos, Angélica Lozano, Germán Navas, Fernando de la Peña y proyecto publicado en la Gaceta 364 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 647 de 2014. Con relación a este proyecto hay la siguiente proposición: solicito el retiro del proyecto de acto legislativo número 006 de 2014 Cámara, por el cual se modifican los artículos 107 y 134 de la Constitución Política porque no alcanza su trámite de acuerdo a la Constitución y la ley. Cordialmente, Germán Navas, Angélica Lozano y otros. Puede poner en consideración y votación la proposición de retiro, presidente.
En consideración la proposición de retiro del proyecto, se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueba la honorable comisión la proposición presentada? Sí, es aprobada la proposición de retiro, señor presidente, del proyecto de acto legislativo número 006 de 2014. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Cuarto, proyecto de acto legislativo número 173 de 2014, Cámara 014 de 2014, Senado, por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Autores la senadora Marixa Martínez, Manuel Enrique, Jimmy Chamorro, Bernardo Elías y otros. Ponente los representantes Carlos Eduardo Osorio Aguiar, coordinador, Miguel Ángel Pinto, coordinador, Angélica Lozano, Carlos Abraham, Fernando de la Peña, Juan Carlos García y Santiago Valencia. Proyecto publicado en la Gaceta 398 de 2014, ponencia para primer debate en la Gaceta 722 de 2014. Con relación a este proyecto, señor presidente, la Secretaría le informa que en sesión pasada se discutió, se cerró la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, así que procede, presidente, a votar la proposición y si usted lo considera, la Secretaría la ley. Lea la proposición con que termina el informe de ponencia. Sí, señor presidente. Con fundamento de las anteriores consideraciones, de manera respetuosa, solicitamos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de acto legislativo número 173 de 2014, Cámara 014 de 2014, Senado, por el cual se modifica el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones con el pliego de modificaciones propuesto. Cordialmente, Miguel Ángel Pinto, coordinador, Carlos Eduardo Osorio Aguiar, coordinador, Santiago Valencia, Angélica Lozano y Juan Carlos García. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia. En consideración la proposición leída, llame a lista, señora secretaria. Sí, señor presidente. Llamo a lista para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Real Oscar Fernando. Sí. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Del Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio José. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Sí. Díaz Lozano Elber. Sí. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. No. No. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Sí. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Sí. Marulanda Muñoz Norbey. No. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Edward. Sí. Pedraza Ortega Teléforo. Sí. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito con excusa. Pinto Hernández Miguel. Pinto Hernández Miguel. Sí. Prada Artunduaga Álvaro. Sí. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Edward. Sí. Rodríguez Rodríguez Edward David. Sí. Rojas González Clara. Sí. Rosa Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Estudillo Heriberto. Sí. Sánchez León Oscar. No. Santos Ramírez Nectalí. No. Valencia González Santiago. Sí. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, no tenemos... No hace falta. Carrasquilla Torres Silvio José. No.
Presidente, puede cerrar la votación. Se cierra la votación, informe el resultado de la misma, señora secretaria. Presidente, han votado 18 honorables representantes. 13 de manera afirmativa, 5 de manera negativa. En consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido aprobado. El articulado, presidente, ya le informo de cuántos artículos consta y qué proposiciones hay. Presidente, el proyecto consta de 2 artículos y al artículo primero hay proposiciones a cada uno de los incisos y de los parágrafos transitorios que trae el proyecto. Tiene el uso de la palabra el ponente Miguel Ángel Pinto y posteriormente el representante Edward Rodríguez. Gracias, presidente. Es para solicitarle a la presidencia, hay una proposición sustitutiva, me excusan la voz pero ando de clínica, hay una proposición sustitutiva que ha sido revisada y aprobada por los coordinadores ponentes con Carlos Eduardo Osorio, que había que votar de manera inicial, porque si se aprueba la proposición sustitutiva, pues daríamos continuidad al tema y solicitarle a los representantes que tienen también proposiciones. Esta proposición sustitutiva recoge varias de las proposiciones presentadas y discutidas la semana pasada. Ahí están incorporados varios de ese articulado, por eso le agradecería que colocáramos en primer orden de votación esta proposición sustitutiva. Gracias, presidente. Dele lectura a la proposición sustitutiva, señora secretaria. Señor presidente, hay una proposición sustitutiva de la doctora Angélica Lozano, el doctor Miguel Ángel Pinto y el doctor Carlos Eduardo Osorio a todo el articulado del proyecto, pero también la Secretaría quiere manifestar que hay otra proposición sustitutiva del doctor Camilo Abril y del doctor Carlos Abraham Jiménez. Entonces, el ponente ha solicitado que leamos en el primer orden, la de ellos, que es una sustitutiva y que ha recogido. Entonces, si usted así lo ordena, señor presidente, proceda a leerla. Tiene el uso de la palabra el representante Telésforo Pedraza. Sí, señor presidente, es para pedirle al doctor Pinto, por supuesto, y lo sabe pues la señora secretaria, porque ahí tenemos radicada una proposición aditiva al inciso cuarto del artículo primero. Entonces yo le agradecería, no sé si el doctor Pinto tuvo oportunidad de leer esa proposición, porque como la señora secretaria ha anunciado, señor presidente, que el coordinador, el doctor Pinto, ha presentado o alguien presentó una proposición sustitutiva a todo el artículo. Quiere decir que el artículo pues incluye los incisos, por supuesto. Entonces, como yo tengo esa proposición al inciso cuarto, por eso quería preguntar exactamente si vamos a votar todo el articulado o lo vamos a votar por partes, como es usual también reglamentariamente. Tiene el uso de la palabra el representante Pinto. Gracias, presidente. Solamente para solicitarle a la mesa que nos corrobore el procedimiento. La idea es votar, nos corresponde inicialmente la proposición sustitutiva, para poder pasar a votar varias proposiciones aditivas que hay en este momento, incluyendo la del representante Telésforo, y hay 2 o 3 proposiciones más aditivas que tendríamos que votar, pero primero tendríamos que hacer la sustitutiva. Quiero que corrobore si ese es el procedimiento, presidente. Gracias. Con mucho gusto, honorable representante. Señora secretaria, de acuerdo al reglamento interno, haga claridad sobre el procedimiento de la votación de las proposiciones. Así es, señor presidente, el doctor Miguel Ángel lo ha manifestado de manera correcta. Como hay una sustitutiva a todo el articulado y la cogen los ponentes, esa es la que procede a la votación porque es sustitutiva de la ponencia. Las aditivas ya entrarían luego
a considerarse luego, y esta sustitutiva que se pone en consideración en el primer punto, de ser aprobada, releva todas las proposiciones sustitutivas que hay en la Secretaría, señor presidente. Dele lectura a la proposición sustitutiva, señora secretaria. Sí, señor presidente. Proposición sustitutiva. Modifíquese el artículo 1 de la ponencia base de la siguiente manera. Artículo 1. El artículo 361 de la Constitución Política quedará así. Artículo 361. Los ingresos del Sistema General de Regalías se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, al ahorro para su pasivo pensional, para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e innovación, para la generación de ahorro público, para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y conocimientos y cartografía geológica del subsuelo, y para aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de la población. Los departamentos, municipios y distritos en cuyos territorios se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos. Para efectos de cumplir con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, créanse los fondos de ciencia, tecnología e innovación, de desarrollo regional, de compensación regional y de ahorro y estabilización. Los ingresos del Sistema General de Regalías se distribuirán así: un porcentaje equivalente al 10% para el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, un 10% para ahorro pensional territorial y hasta un 15% para el Fondo de Ahorro y Estabilización, 20% para las asignaciones directas de que trata el inciso 2 del presente artículo y un 45% para los fondos de compensación rural, para los fondos de compensación regional y de desarrollo regional. Del total de los recursos destinados a estos dos últimos fondos, se destinará un porcentaje equivalente al 60% para el Fondo de Compensación Regional y un 40% para el Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos de asignaciones directas, así como los de fondos de compensación regional y de desarrollo regional, deberán destinarse a atender en su orden proyectos de niñez y adolescencia, educación, desarrollo agropecuario y campesino, ordenamiento y saneamiento ambiental, infraestructura vial e infraestructura que permita atender las necesidades mencionadas. Una vez cubiertas estas necesidades, las entidades territoriales podrán destinar estos recursos en inversiones en otros sectores. Las inversiones mencionadas en el inciso quinto del presente artículo deben orientarse al cumplimiento de esos objetivos: incrementar el desarrollo social, económico e institucional de las entidades territoriales receptoras de estos recursos y disminuir las brechas sociales, económicas, urbanas y rurales existentes entre territorios receptores y no receptores de regalías. De los ingresos del Sistema General de Regalías se destinará un porcentaje del 2% para fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso anterior. Las funciones aquí establecidas serán realizadas por el Ministerio de Minas y Energía o por la entidad a quien éste delegue. La suma de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso 2 del presente artículo y de los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de Compensación Regional crecerán anualmente a una tasa equivalente a la mitad de la tasa del crecimiento total de los ingresos del Sistema General de Regalías. La ley que regulará el sistema definirá un mecanismo para mitigar la disminución de los mencionados recursos que se presenten como consecuencia de una reducción drástica en los ingresos del Sistema General de Regalías. La diferencia entre el total de los ingresos del Sistema General de Regalías y los recursos destinados al ahorro pensional territorial, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Fondo de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, así como a los que se refiere el inciso segundo del presente artículo, se destinará al Fondo de Ahorro y Estabilización. Los fondos de Ciencia, Tecnología e Innovación y Desarrollo Regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Adicionalmente, este fondo financiará proyectos estratégicos de impacto e interés nacional que se ajusten
a la política pública de ciencia, tecnología e innovación, los cuales serán acordados entre las entidades territoriales y el organismo nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia, tecnología e innovación. Los recursos del Fondo de Compensación Regional se destinarán a la financiación de proyectos de impacto regional o local del desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país, de acuerdo con criterios de necesidades básicas insatisfechas NBI, población y desempleo, y con prioridad en las zonas costeras, fronterizas y de periferia. La duración del Fondo de Compensación Regional será de 30 años, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Transcurrido este periodo, estos recursos se destinarán al Fondo de Desarrollo Regional. Los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, así como los rendimientos, serán administrados por el Banco de la República en los términos que establezca el Gobierno Nacional en los periodos de desarrollo. La distribución de estos recursos entre los demás competentes del sistema se regirán por los criterios que defina la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. En caso de que los recursos destinados anualmente al Fondo de Ahorro y Estabilización excedan el 15% de los ingresos anuales del Sistema General de Regalías, tal excedente se distribuirá en los demás componentes del sistema conforme a los términos y condiciones que defina la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. Parágrafo primero. Los recursos del Sistema General de Regalías no harán parte del presupuesto general de la Nación ni del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Regalías tendrá un propio sistema presupuestal que se regirá por las normas contenidas en la ley a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. En todo caso, el Congreso de la República expedirá bianualmente el presupuesto del Sistema General de Regalías. Parágrafo segundo. La ejecución de los recursos correspondientes a las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo, así como de los recursos de los fondos de ciencia, tecnología e innovación, de desarrollo regional y de compensación regional, se harán en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los proyectos prioritarios que se financiarán con estos recursos serán definidos por el Departamento Nacional de Planeación y ejecutados por las entidades territoriales, de conformidad con lo establecido en la ley que regula el Sistema General de Regalías. La ley que regula el Sistema General de Regalías podrá crear comités de carácter consultivo para que apoyen al Departamento Nacional de Planeación, DNP, con participación de la sociedad civil. Los programas y o proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos, que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional a través de 3 ministros o sus delegados, un representante del Organismo Nacional de Planeación y el director del Organismo Nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación o su delegado, quienes además ejercerán la Secretaría Técnica, un gobernador por cada una de las instancias de planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo, 4 representantes de las universidades públicas y 2 representantes de las universidades privadas. Los proyectos de impacto regional de los departamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos de los fondos de desarrollo y compensación regional se definirán a través de ejercicios planeación regional por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, con participación de la sociedad civil. Planeación regional por el Departamento Nacional de Planeación deben ejecutarse por las entidades territoriales. La ley que regula el Sistema General de Regalías podrá crear comités de carácter consultivo para que apoyen a las entidades territoriales y al Departamento Nacional de Planeación, DNP, con participación de la sociedad civil. Parágrafo 3. Créase el sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de las regalías, cuyo objeto será velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno. La ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior definirá su funcionamiento y el procedimiento para la imposición de medidas preventivas, correctivas y sancionatorias por el inadecuado uso de los recursos del Sistema General de Regalías. Dentro de esas medidas podrán aplicarse a los departamentos, municipios y o distritos y demás ejecutores la suspensión de giros, cancelación de proyectos y o el reintegro de recursos. La ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior definirá igualmente el porcentaje anual de los recursos del Sistema General de Regalía destinados a su funcionamiento y al del sistema de monitoreo,
seguimiento, control y evaluación de las regalías. Este porcentaje se descontará en forma proporcional del total de los ingresos del Sistema General de Regalías distribuidos en el inciso cuarto del presente artículo. Parágrafo transitorio 1. Suprimas el Fondo Nacional de Regalías a partir de la fecha que determine la ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior. El Gobierno Nacional designará al liquidador y definirá el procedimiento y el plazo para la liquidación. Los recursos no comprometidos que posea el Fondo Nacional de Regalías a la entrada en vigencia del presente acto legislativo se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal 2010-2011. Parágrafo transitorio 2. Respecto de los recursos que se destinarán a las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo y a los fondos de compensación regional y de desarrollo regional, su distribución durante los 3 primeros años será así. Durante el primer año corresponderá a un porcentaje equivalente al 50% para las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo y un 50% para los fondos enunciados en este parágrafo. De la misma forma, durante el segundo año se destinarán un porcentaje equivalente al 35% y al 65% respectivamente, y durante el tercer año se destinarán un porcentaje equivalente al 25 y el 75 respectivamente. En el evento en que durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2014 las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo sean inferiores al 50% del promedio anual en pesos constantes de 2010 de las asignaciones directas causadas menos descuentos de la ley entre los años 2007 y 2010, y durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2020 sean inferiores al 40% del promedio anual en pesos constantes de 2010 de las asignaciones directas causadas menos descuentos de ley entre los años 2007 y 2010, el departamento, municipio o distrito podrán utilizar los recursos de las asignaciones del departamento respectivo en el Fondo de Desarrollo Regional hasta alcanzar dicho porcentaje o hasta agotar los recursos del departamento en el mencionado fondo, lo que ocurra primero. Parágrafo transitorio 3. En el primer año de operación del Sistema General de Regalías se destinará un 25% de sus recursos al Fondo de Ahorro y Estabilización. Durante el periodo 2012-2014, la quinta parte de los recursos anuales del Fondo de Ahorro y Estabilización se destinarán a las asignaciones directas de que trata el inciso segundo del presente artículo. Parágrafo transitorio 4. El Gobierno Nacional contará con un término de 3 meses contados a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley a la que se refiere el inciso segundo del artículo anterior que ajuste el régimen de regalías al nuevo marco constitucional. Una vez radicado el proyecto de ley a que se refiere el inciso anterior, el Congreso de la República contará con un término que no podrá exceder a 9 meses para su aprobación. Si vencido este término no se ha expedido la ley por parte del Congreso, se faculta por un mes al Presidente de la República para expedir decretos por fuerza de ley para regular la materia. Parágrafo quinto transitorio. El Sistema General de Regalías regirá a partir del 1 de enero de 2012. Si para esta fecha no ha entrado en vigencia la ley de que trata el inciso segundo del artículo anterior, el Gobierno Nacional garantizará la operación del sistema mediante decretos transitorios con fuerza de ley que expedirá a más tardar el 31 de diciembre del 2011. Parágrafo sexto transitorio. Para asegurar la ejecución de los recursos en la vigencia de 2012, el Gobierno Nacional expedirá el presupuesto del Sistema General de Regalías para la citada vigencia fiscal, mediante un decreto con fuerza de ley. Parágrafo transitorio 7. Para asegurar la distribución de los recursos de los que trata el inciso segundo del parágrafo segundo, se continuará con su distribución en la misma proporción en que se distribuye a los departamentos los recursos del Fondo de Compensación Regional y Desarrollo Regional, mientras entra en vigor la ley de que trata el inciso segundo del parágrafo segundo. Está suscrita la proposición, señor presidente, la sustitutiva del artículo primero de la ponencia base,
por la doctora Angélica Lozano, Miguel Ángel Pinto y Carlos Eduardo Osorio. En consideración la proposición leída, tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez y posteriormente la representante Angélica Lozano. Presidente, nosotros teníamos unas proposiciones de carácter técnico que veo que ya están incluidas en este artículo, de tal manera que yo le pediría a secretaria y presidente que retirar estas dos proposiciones presentadas por parte mía. Gracias. Con mucho gusto, honorable representante. Tiene la palabra la representante Angélica Lozano. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en la sustitutiva recogemos todo el articulado que los dos coordinadores de ponentes, Eduard y Miguel Ángel, han argumentado y defendido. Lo que agregamos son puntos concretos que en la sesión pasada leímos y explicamos, y aquí lo resumo de nuevo. En el artículo 361 de la Constitución, en el noveno inciso, el que comienza diciendo, y ahorita señalo el cambio, los fondos de ciencia, tecnología e innovación y desarrollo regional tendrán como finalidad la financiación de proyectos acordados entre las entidades territoriales y el gobierno nacional. Hasta ahí va. La modificación propuesta es: adicionalmente, este fondo financiará proyectos estratégicos de impacto e interés nacional que se ajusten a la política pública de ciencia, tecnología e innovación, los cuales serán acordados entre las entidades territoriales y el Organismo Nacional del Manejo de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto con el ánimo que no sean proyectos dispersos ni ajenos a la Política Nacional de Ciencia e Innovación. La otra modificación está en el artículo, en el parágrafo 2, en el tercer inciso, que son varias modificaciones menores de forma que tienen que ver con la operatividad. Por ejemplo, se permite que esté la directora o director de Colciencias, pero también su delegado. Argumentábamos que este cargo implica muchos viajes, comisiones, por lo que si no se permite un delegado, se trabaría, dilataría la aprobación y discusión de los proyectos. Entonces se permite su delegado. Y también modificamos, se preveía que estuvieran dos representantes de centros de investigación en general. Los redujimos y la modificación consiste en que sean dos representantes de universidades privadas, dado que la cifra la di en su momento. En Colombia hay más de 300 centros de investigación, pero muchos de ellos son solamente de papel. Hay por lo menos unos 122 que ya son del INVIMA y hay varios que necesitan un fortalecimiento. Entonces se podría prestar la figura de centros de investigación a que se usara la figura inadecuadamente. Entonces por eso proponemos restringirlo a dos representantes de universidades privadas para que complementen lo que ya traía el proyecto, que eran 4 representantes de las universidades públicas. Grosso modo, esas son las modificaciones, señor presidente. Es sustitutiva extensa porque pretende precisamente recoger y cuenta con el aval de los dos coordinadores de ponentes. Se cierra la discusión. Llamo a lista, señora secretaria. Llamo a lista para la votación del artículo 1 de la sustitutiva. Bedoya, Pulgarín, Julián. Bravo, Real, Oscar Fernando. Buenahora, Febres, Jaime. Cabal, Molina, María Fernanda. Sí. Caicedo, Sastoque, José Gilberto. Carrasquilla, Torres, Silvio. Correa, Mojica, Carlos Arturo. Sí. De la Peña, Márquez, Fernando. Sí. Díaz, Lozano, Elber. García Gómez, Juan Carlos. González García, Harry. Hoyos Mejía, Samuel. Sí. Jiménez López, Carlos. Lara Restrepo, Rodrigo. Doctor Lara. Sí. Lozada Vargas, Juan Carlos. Lozano Correa, Angélica. Sí. Marulanda Muñoz, Norbey. Navas Talero, Carlos Germano. Osorio Aguiar, Carlos Edward. Sí. Pedraza Ortega, Teléfono. Sí. Penagos, Giraldo Hernán. Pereira Caballero, Pedrito con excusa. Pinto Hernández, Miguel Ángel. Sí. Prada Artunduaga, Álvaro. Sí.
Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Rodríguez Edward. Sí. Rojas González Clara Leticia. Sí. Rosa Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Sí. Valencia González Santiago. Sí. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Presidente, se ha desintegrado el quórum decisorio. Se cierra la votación. Anuncio el resultado de la misma, señora secretaria. Sí, señor presidente. Cerrada la votación del artículo primero, manifiesta la Secretaría que no ha sido aprobado el artículo primero, no hay la votación requerida. Así, señor presidente, que no hay quórum para decidir. Tiene en uso de la palabra el representante Miguel Ángel Pinto. Gracias, presidente. Pues un triste espectáculo el que ha dado hoy la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, hundiendo este acto legislativo de esa manera. Sobre todo cuando uno ve aquí representantes de varios departamentos productores, de la que llaman la Media Colombia, que alegaban aquí cuando discutíamos el equilibrio de poderes, la importancia de tener un Senado de la República de esas regiones para defender los intereses de sus departamentos, y aquí no hacen presencia para venir siquiera a votar que no, o a discutir, o a debatir un proyecto de semejante envergadura, nada más ni nada menos que una modificación al sistema general de regalías. A mí no me interesa quiénes son los autores de los proyectos. El primer proyecto que debatimos aquí lo presentó la totalidad del Centro Democrático, y yo rendí ponencia favorable y defendí precisamente este proyecto. Ahora lo presentan unos senadores del partido de la U, y me duele ver solamente a Carlos Eduardo Osorio, que actúa como coordinador presente de este partido. Los demás miembros de su bancada no están presentes defendiendo este proyecto. En el Partido Conservador, el doctor Teléforo, haciendo presencia como siempre con su responsabilidad. Los demás compañeros tampoco están. Y en el Partido Liberal tengo que agradecerle a la representante Clara Rojas, que está aquí acompañándonos en este proyecto, al igual que en Cambio Radical al doctor Rodrigo Lara, que fue el único que hace presencia con nosotros, y por supuesto también Angélica Lozano en el Partido Verde, que han sido los representantes que hoy, y a Fernando de la Peña, por supuesto del Partido de Integración Nacional, que también nos acompaña acá. Es muy lamentable para el país. El país tenía los ojos puestos en este acto legislativo. Los medios de comunicación habían criticado mucho este sistema, y es lamentable para nosotros en esta comisión que le hubiéramos dado un entierro de segunda a este acto. Yo le agradezco a la mesa directiva la oportunidad que me dio, tanto en los dos proyectos acumulados de Cámara como en este, para fungir como coordinador ponente, como le doy las gracias también a los demás ponentes, a Santiago Valencia de Centro Democrático, a Carlos Eduardo Osorio de la U, a Angélica, y a los demás que trabajamos en este tema, Fernando de la Peña, que quisimos sacar adelante este proyecto, cumplirle al país. A nosotros nos eligieron como congresistas, y los congresistas tenemos una función aquí para venir a debatir nuestras ideas. A que nos derroten también es parte del ejercicio mismo de la democracia, y para eso está precisamente esta corporación. A nosotros no nos eligieron ni como notarios, ni a mí me regalaron rodilleras para venir a sesionar, y por lo tanto yo voy a seguir también trabajando con la independencia que me ha caracterizado. Gracias, presidente, a usted por esa deferencia, y pues lamentablemente el país sabrá quiénes
hicieron presencia en esta comisión para participar en este entierro del acto legislativo de regalías. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante de La Peña. Gracias, señor presidente. A la mesa directiva, muy buenos días a los pocos congresistas, representantes a la Cámara que nos encontramos cumpliendo con el deber en la mañana de hoy. De verdad quiero felicitar a esos senadores que han tenido la interés, la voluntad de tratar de corregir con este proyecto de acto legislativo 173 Cámara, 014 Senado, y con el objeto de poder ir dando la equidad, el equilibrio a cada uno de aquellos departamentos y municipios productores. A cada uno de los coordinadores ponentes, al doctor Carlos Eduardo Osorio, aguerrido en este tema, igual que Miguel Ángel Pinto, a los ponentes Angélica Lozano, a Carlos Abraham Jiménez, así hubiera sido en contra, pero vino a debatir, por supuesto Juan Carlos García y a Santiago Valencia González del Centro Democrático, que se encuentra hoy todo en pleno aquí en la Comisión Primera. Yo lamento profundamente que temas tan sensibles como estos, que entre otras cosas pues tratan es de armonizar de una manera mucho mejor, como bien lo dije anteriormente, el equilibrio de aquellos municipios y departamentos productores en el tema de regalías, y que hoy, sin lugar a dudas, los demás miembros de la comisión nos hayan dejado al garete, nos hayan dejado solos en el camino que hemos venido recorriendo mancomunadamente en distintos proyectos de acto legislativo y proyectos de ley, en donde nos hemos abanderado de los unos a los otros, pero que lamentablemente en este caso vamos a llegar nuevamente con las manos vacías a nuestros departamentos y a nuestros municipios productores. La verdad es que da tristeza, se lamenta mucho cada una de esas comunidades que estaban expectantes, que estaban ávidos de tener la aprobación en tercer debate de este proyecto de acto legislativo, y que sin lugar a dudas fuimos inferiores a lo que propuso el Senado de la República, cuando una comisión como la nuestra siempre se ha distinguido, siempre ha llevado la batuta y ha ondeado cada uno de estos procesos legislativos o de ley con una diafanidad, con una claridad, con un entendimiento jurídico, pero sobre todo con la razonabilidad de poderle estructurar a través de los mismos una serie de herramientas y de instrumentos que puedan concebir y digerir de una manera mucho mejor a los atropellos que tuvo el acto legislativo número 5 del 2011. Yo también me uno, doctor Pinto, y a cada uno de ustedes en este sentir de no acompañamiento de los demás compañeros, pero bueno, unas son de cal, otras son de arena, como dice el dicho popular, y de aquí en adelante pues estaremos también a la expectativa de aquellos proyectos y actos legislativos que puedan interesarle a la sociedad, y tengan la seguridad que nosotros seguiremos cumpliendo con el deber encomendado en las urnas para que defendamos los intereses de cada uno de ustedes. Lamento, me da tristeza, y de verdad que me siento mal que hoy no se haya tenido la valentía, la posibilidad de poder seguir luchando con un proyecto de acto legislativo tan importante. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Carlos Osorio. Presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Yo simplemente quiero dejar registradas unas impresiones sobre lo que ha sido el desarrollo de este proyecto. Primero, presidente, agradecer la confianza que nos dieron a los ponentes para liderar esta iniciativa. Creo que con suficiencia y claridad cumplimos con la responsabilidad. En la sesión anterior, señor presidente, se planteó, se explicó
y se esbozó punto por punto, detalle por detalle, la importancia y la trascendencia, lo necesario que resulta en este momento para la República la modificación al Sistema General de Regalías, a ese acto legislativo que nosotros aprobamos en el año 2011. Es decir, que quede claridad que no hubo falta de ponentes, que hubo suficiencia argumentativa en la explicación y en los pormenores que justificaban la procedencia de esta iniciativa. Segundo, presidente, por supuesto, lamentar, más allá de cualquier interés particular, personal, de la visión que tenga cualquier representante sobre este particular, especialmente de la Comisión Primera, lamentar que no se haga y no se exprese dentro del marco del debate. Uno quisiera ser derrotado en una iniciativa de estas sobre la base argumentativa, sobre la base de que un representante le dice a uno no tiene razón por esto o por lo otro, pero no sobre la base de la inasistencia, no sobre la base de venir a contestar lista y ausentarse en el momento de la aprobación. Me parece que esa es una práctica que de alguna manera nos deslegitima bastante y nos conduce a renunciar a nuestro espacio natural, que es el espacio de discutir. Yo la semana pasada escuché, por ejemplo, al representante Abraham con unos argumentos muy legítimos en contra del proyecto, pero yo aplaudo y defiendo esa posición. No estaba de acuerdo argumentativamente, pero no estar de acuerdo de la manera pasiva, renunciando a la posibilidad de expresar las opiniones y los comentarios, parece que nos hace restar un espacio. Hombre, qué triste que cuando son iniciativas parlamentarias generalmente esto ocurre. Nosotros reclamamos y demandamos que siempre el gobierno, que las iniciativas del gobierno son las que están de primer punto en el orden del día, pero cuando hay una iniciativa parlamentaria como la de esta oportunidad, pues no concurrimos, es decir, nosotros mismos nos generamos esta situación tan difícil que hace que casi siempre sean los proyectos del gobierno los que tengan la importancia. Que es un representante o un senador determinado el que lo presentó, y eso genera conflictos de intereses en regiones. Hombre, tenemos que estar muy por encima de esas situaciones particulares. Este es un proyecto de trascendencia para la nación. A quienes de pronto se han visto beneficiados, departamentos, municipios, entidades territoriales que no son productores, que de pronto pudieron pensar que con esto se les están afectando sus intereses, no es correcto. Se estaba liberando el 15% de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización para ser reinvertidos, para ser redistribuidos de una manera u otra que podría gustar o no, pero que en últimas permitía tener un mayor flujo para estos propósitos. El tema de conciencias, ese es un tema que no da más espera. Esos recursos del 10% prácticamente no se están invirtiendo y nosotros hoy desafortunadamente renunciamos a la posibilidad de avanzar en esta materia. Qué bueno hubiera sido que el proyecto lo hubiéramos modificado de la manera X o Y necesaria para que fuera lo mejor para la nación, pero no lo fue así. De tal suerte, querido presidente, que yo cierro esta intervención diciendo que por supuesto lamento profundamente que de esta manera se haya cerrado este capítulo. Estoy atento, sigo creyendo que el sistema general de regalías del país tiene que ser ajustado, necesita modificaciones importantes, sustanciales, son urgentes y ojalá llegue un momento y una oportunidad en que nuevamente el Congreso y estas comisiones primeras, tanto de Senado y Cámara, se ocupen sobre el particular. Por lo pronto, el cumplimiento del deber, señor presidente, como siempre es propio de las actuaciones en nuestro caso. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable representante, tiene la palabra Álvaro Hernán Prada. Gracias, presidente. Yo quiero primero reconocer el trabajo del coordinador ponente, de Carlos Eduardo Osorio, quien en coordinación también con el doctor Pinto, con el doctor Valencia, presentaron unos argumentos muy importantes para que la comisión tuviera en cuenta la modificación al sistema de regalías. Hoy la actividad sísmica en el país está paralizada por varias razones, pero una de ellas es que las comunidades no sienten, por supuesto, ningún beneficio y al contrario sienten que están haciendo un gran sacrificio, especialmente en temas medioambientales, y por el contrario les han quitado lo que ya tenían, que eran unos derechos
adquiridos que por supuesto contribuían al desarrollo social de cada una de sus entidades territoriales. Yo tengo que decir que me da mucha tristeza. Yo soy primíparo, la verdad, aquí en el Congreso de la República llegamos con una expectativa distinta y es muy lamentable que el gobierno sea el mayor incentivador al ausentismo parlamentario, que sin duda es una de las críticas más fuertes que le hace la opinión pública al Congreso de la República, y que además los parlamentarios que aquí, nuestros colegas aquí, como lo recordaba el doctor Pinto ahora, se mostraban independientes y además hasta molestos cuando en algún debate de la semana pasada alguien sugirió que iban a votar como el gobierno les dijera, y resulta que aquí a la salida, simplemente a unos metros, pedí que nos acompañaran en la votación, así fuera como dijo el doctor Carlos Eduardo Osorio, para presentar proposiciones si querían modificar el proyecto de acto legislativo, y la respuesta es que el gobierno había decidido hundirlo. Entonces, de esa manera no podemos construir democracia. Es muy lamentable lo que ha pasado, y yo creo que los medios de comunicación además tienen la obligación, desafortunadamente, de registrar este lamentable episodio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Mil gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el representante Eduardo Rodríguez y posteriormente la representante Clara Rojas. Gracias, presidente. Lamentable ver este espectáculo. Yo creo que esto lo pone a reflexionar a uno. Yo he sido muy crítico del Congreso y de defender mejor. He sido muy crítico de la Corte Constitucional y defender el Congreso de la República, pero lamentablemente uno ve que la Corte tiene toda la razón. Nos dice bagazos, nos dice que solamente le hacemos el mandado al gobierno, en muchas jurisprudencias. Y durante mis años de asesor yo veía que los congresistas eran autónomos, que los congresistas velaban por el bienestar del país. Y yo veo que hay muy pocos. Los que están acá, por ejemplo, me parece bueno el carácter que tienen. Carlos Eduardo, felicitaciones. Miguel, felicitaciones. Clarita, qué bueno. Pero también me acuerdo cuando era asesor que uno a los que realmente buscaba era aquellos que tenían carácter, aquellos que hacían debates, aquellos que buscaban el beneficio del país, aquellos que estudiaban los proyectos de ley, los proyectos de acto legislativo, los que tenían pantalones y faldas. A esos los buscaba, porque tenían carácter, porque sabía que podía uno hablar intelectualmente y que no comían cuento. Por eso le tocaba a uno como asesor ir técnicamente preparado. Pero es que son, y yo hablo a nombre mío y no de mi partido, pero es que son, o mejor, me preocupa que este Congreso se le ponga las rodilleras al gobierno. En la época de asesor me tocaba llamar al ministro y decirle: ministro, esto no es viable técnicamente, pero tenía que ir a explicar por qué no era viable técnicamente, qué era lo que pasaba, hacia dónde o cuál era la visión de la política pública que se tenía que desarrollar. Lamentablemente ya ni el ministro viene. Le vale 3 pesos al ministro de Minas el Congreso. Le vale 3 pesos al ministro de Hacienda el Congreso. No le importa lo que pasa. Lo que está pasando en los departamentos es grave. Esos OCAPs son terribles, son politiquería pura, son corrupción. Están amañados a lo que diga el señor gobernador, o si no, señor alcalde, yo lo castigo.
a una compraventa política. A mí me duele esto, me duele por la democracia. Y me duele porque realmente esto nos tiene que poner a pensar si realmente el Congreso está cumpliendo su papel. Este tipo de proyectos de actos legislativos son los que tienen que generar un referente, porque es lo que le duele en las regiones a las personas. ¿Yo qué les voy a decir a la gente del Casanare? Hombre, el presidente Santos no está interesado en apoyarlos a ustedes porque votaron por Álvaro Uribe Vélez. O sea, ¿será esto un tema político, un castigo político al Casanare? ¿Será un castigo político al Meta, al Cesar, al Huila, donde honrosamente trabajó Álvaro Hernán Prada? Pero yo también me pregunto qué estarán pensando los científicos, qué estará pensando Colciencias. Es que esto no es porque a mí me dio la gana, es porque está mal diseñado, es porque tenemos que premiar la ciencia y la tecnología, tenemos que abrir espacios, porque si aquí no se premia la ciencia y la tecnología, a futuro, nuestros hijos, las futuras generaciones son las que van a pagar las consecuencias ambientales, doctor Rodrigo Lara. Ay, pero es que aquí hay que hacerle el mandado al gobierno, y es que el ministro me dijo. Ya ni siquiera hablan con el ministro, hablan con el asesor del ministro. Insistí cuando iniciamos esta legislatura: o el Congreso se pone los pantalones o la democracia se acaba. A mí me duele esto. Me duele por el Congreso, por la institución del Congreso. Me duele porque hoy nuevamente le están dando la razón a las universidades que tanto critican el Congreso. Dicen: vagazos, no hacen nada, no tienen pantalones, solo el mandado al gobierno. Me duele, porque si algo se ha caracterizado mi bancada, y ustedes que están hoy acá, es porque tenemos carácter, y premia, y ponemos por encima de los intereses partidistas la democracia y los intereses de la nación. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la representante Clara Rojas. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y un saludo cordial a mis colegas. Yo también quiero manifestar que me da pesar el desenlace de esto, porque finalmente este ya era el tercer debate, y si es un proceso de desgaste para el gobierno, para el Congreso, perdón, porque yo quiero también mencionar que si en la sesión pasada dije que el gobierno no estaba presente, pues lo que quería era que se hiciera presente, ¿sí? Ese era el espíritu. Nunca me imaginé que lo que iban a hacer era querer hundirlo, porque para mí es importante que si estamos construyendo democracia, pues oír también cuál es la visión del ministro de Hacienda y del director de Planeación, entre todos construir realmente cuáles son los problemas. Me parece que este proyecto sí es fundamental para el país. Sí estamos en una época en que hay que repensar el tema de las regalías, justamente porque ha bajado el precio del petróleo, y me parece que este era el mejor espacio, de manera que lo lamento. Le agradezco a los ponentes que se mantuvieron hasta el final, estuvieron receptivos a nuestras proposiciones, porque una vez avance con el proyecto nos correspondía a nosotros asumir la responsabilidad, y lo estábamos haciendo para presentar proyectos y proposiciones tendientes a nutrir este proyecto, que saliera de la mejor manera, más equilibrada, más transparente posible. Lo lamento, y sí hago un llamado también al gobierno nacional. Yo soy parte de la unidad nacional, pero me parece que este tratamiento al Congreso de la República no es el que merece Colombia, y que sí se merecían, todos nos merecíamos una explicación de realmente qué debía pasar. De manera que yo confío en que, así como dice el representante, unas son de cal y otras son de arena, no archivemos este tema de ninguna manera, en el buen sentido de la palabra, que el año entrante, cuando
nos toque reiniciar nuestras sesiones, volvamos a tomar el tema, ¿sí? No nos vamos a dejar, porque hay que hacerlo, es algo que el país necesita, tenemos que replantear cómo encontrarle solución a una problemática que reclaman las regiones. El otro tema, señor presidente, es que como el siguiente proyecto en el orden del día es el tema de los discapacitados, para agradecerle que en la próxima sesión lo tenga en el primer orden del día, en el primer punto en el orden del día. Muchas gracias. Así será, honorable representante. Tiene la palabra el representante Rodrigo Lara. Gracias, presidente. Es de verdad muy triste el desenlace de este proyecto de acto legislativo, más aún tratándose de una iniciativa parlamentaria. Y yo creo que, como muy bien lo señaló coordinador de ponentes, el doctor Carlos Edward, yo creo que esto ya es una dinámica, una constante con todas las iniciativas parlamentarias. Pareciera que este Congreso se está convirtiendo en un simple tramitador de los proyectos que nacen de la iniciativa del gobierno o de los organismos de control a quienes les corren para aprobar sus proyectos. Pero cuando nosotros tenemos una iniciativa parlamentaria, o vemos en los palos en la rueda de algunas entidades del gobierno, o nosotros mismos nos encargamos de devorarnos a nosotros mismos y nos encargamos de destruir las iniciativas que presentamos. Y de verdad yo creo que esto nos debe llevar a una reflexión de fondo. ¿Es que acaso el Congreso no tiene iniciativa parlamentaria válida? ¿No tiene capacidad de hacerle un aporte importante al país? ¿Quién más habilitado, autorizado que un congresista para dar fe de la forma como se están ejecutando los recursos en las famosas OCAD? Esa plata se está perdiendo. Y esa plata se está perdiendo porque está sujeta a nada menos y nada más que un oprobioso control previo por parte del Departamento Nacional de Planeación. Es decir, son unos funcionarios desconectados de la lógica regional y unos funcionarios que no tienen la competencia técnica, los que están decidiendo la oportunidad del gasto, es decir, los que están decidiendo si los habitantes de un departamento o de un municipio se merecen o no una carretera o un puente o una obra de saneamiento básico. Y son ellos los que arbitran, sí a la de saneamiento, no a la carretera. Estamos volviendo, queridos amigos, a esos años anteriores a 1986, esos años en donde el gobierno era el que todopoderosamente decidía qué recursos iban o no a las regiones y cómo se debían gastar. Los OCAD no son nada distinto al reencauche del control previo que existía antes de la elección popular de alcaldes. No es nada distinto a eso. Y uno dice, bueno, por lo menos si se tratara de funcionarios que ejercen sus actividades de forma permanente en los departamentos, funcionarios del gobierno central, que laboran permanentemente en los departamentos, que tienen un contacto con las comunidades, que saben en últimas las preferencias o las necesidades de un departamento. Pero no, vamos y miramos a los OCAD, y la mayoría están conformados por unos muchachos un poco despistados, a veces o imbuidos en sus propias lógicas burocráticas de planeación nacional, pero por lo general siempre desconectados de esa realidad. Son esas personas que no han sido elegidas, que no tienen investidura democrática alguna, las que deciden el destino de los recursos que pertenecen a los habitantes del territorio nacional. En segundo lugar, ¿qué está pasando con los recursos de ciencia y tecnología? Los estamos botando a la caneca,
Nos estamos desperdiciando. Estamos viendo cómo este boom, esta ola de commodities, de materias primas, nos pasó por las narices y no generó desarrollo tecnológico de ninguna naturaleza. Porque la falta de criterio, de estándares, para ejecutar ese 10% de ciencia y tecnología, que no es nada menos que 1.8 billones de pesos, terminó en compras a veces inútiles, o en compras redundantes, o en todo caso en adquisición de tecnología estándar, que no se produce en el país, en computadores, hágame el favor, como si eso fuera un adelanto tecnológico. Yo creo que de verdad se perdió una gran oportunidad para hacerle un ajuste de fondo al régimen de regalías del país. Y la situación es preocupante. No se trata de llenar de recursos a los departamentos productores, pero es que la resistencia de las poblaciones, de los departamentos productores hacia la expansión de la actividad minero-energética es cada día mayor. Y hoy los recursos que llegan a los departamentos productores no son unos recursos gigantescos como a veces la gente piensa. Estamos hablando de 1.8 billones de pesos de asignación directa. 1.8 billones de pesos dentro del presupuesto nacional o del presupuesto de regalías es ínfimo cuando se reparte esto entre los departamentos productores. Y no hay nada más grave que vivir bajo determinado estándar de vida, crear una serie de dependencias en servicios a proveer a la ciudadanía y cortar del día a la mañana esos recursos. La reacción es tremenda, la reacción es violenta. Y naturalmente que la resistencia para que sigamos produciendo hidrocarburos para llegar a la meta del 1.000.000 de barriles diarios, por ejemplo en materia petrolera, va a ser cada día mayor. Es una lástima, y es una lástima que todo este asunto se haya venido al piso ahorita porque no nos pusimos de acuerdo en la comisión y porque naturalmente el gobierno no quiso participar de esto. En todo caso, yo espero que esta discusión se siga dando. Felicito a los ponentes, hicieron una exposición muy clara y este es un debate que creo yo que debemos seguir ofreciéndoselo al país. El tema de los OCAD es muy grave. Yo le propongo a esta comisión, doctor de la Peña, doctora Angélica, que le solicitemos al señor Contralor General de la República que nos presente un informe sobre la ejecución de los recursos a través de la SOCAT. ¿Cómo se ha gastado esa plata? ¿Cuál es el nivel de siniestralidad de las obras aprobadas por los SOCAT? ¿Cuál es la calidad de los estudios previos aprobados por los famosos SOCAT? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta inversión? ¿En qué se ha hecho esencialmente? Y hacerle una revisión clara a esta forma de ejecutar los recursos, porque vamos a ver si ese control previo del gobierno central ha servido de algo o por el contrario ha venido a empeorar una situación que ya venía siendo crítica. Muchas gracias. Tiene la palabra la representante María Fernanda Cabal y posteriormente Angélica Lozano y anunciamos proyectos. Sí, gracias. Me parece una buena idea lo que plantea el representante Lara. Desde la Comisión Legal de Cuentas podemos pedirle a la Contraloría que haga esa evaluación de resultados, en qué están esos proyectos, para ver si han sido eficientes o no. Pero a mí lo que me preocupa de fondo es que siento que la ausencia parlamentaria también es el talante del gobierno para que nos vayamos anticipando a cómo van a ser las elecciones a la gobernación y a las alcaldías. Es una forma de seguir controlando el presupuesto y ese recaudo que es bastante generoso del dinero de las regalías. Me da temor, porque nosotros ya vivimos unas elecciones bastante complicadas y no quiero pensar, pero todo da a entrever que es así, que el hundir este acto legislativo no es otra cosa que mantener la centralización absoluta y el control a través de la figura de la SOCAT. Gracias, presidente.
Continúe, honorable representante. Bueno, muchas gracias. Veo las barras llenas, público asistente, asesores, no sé, ciudadanía espontánea, no sé si esto lo va a ver por televisión alguien, pero esta sesión, este debate y el de la semana pasada sobre regalías, que ambos se levantaron por quórum, por falta de quórum, nos da argumentos para insistir en la paridad. Fíjese usted, esta comisión tiene 3 mujeres y aquí estamos. Yo creo que de pronto a los señores se les enreda la agenda un martes a las 11 de la mañana. Qué bueno que con paridad, María Fernanda del Centro Democrático, Clara Rojas, podríamos estar aquí discutiendo las regalías que van a las regiones, una inversión social equilibrada, ciencia y tecnología, por si se les enreda la agenda. Un argumento más para que haya más mujeres en política. Dicen que una mujer en política cambia a ella. Más mujeres en política cambian la política. De pronto, si nos guiamos, el 100% de las mujeres de la comisión estamos. Los dejo para que se lo lleven en el corazón y en la plenaria digan sí, para que no se vuelva a hundir regalías, que suba el número de mujeres electas, porque ellas están ahí para discutir, aprobar, controvertir, rechazar, si es del caso. Pero destaco que este proyecto pudo construirse en consensos tan difíciles como el partido de la U, con la senadora Maricha Martínez o Carlos Eduardo Osorio, con el Centro Democrático, que entre sí hay una polaridad y un debate, y con gente como nosotros, como Navas, Talero o la Alianza Verde. Entonces son lecciones donde pierde la ciudadanía. Muchos millones de pesos le costó esta sesión al país. Los impuestos de los colombianos nos pagan a todos, y estas son secuelas que luego dejan un vacío de ay, porque el Congreso tiene mala fama. Entonces, muchas gracias a los colegas y apoyen la paridad. Miren que más mujeres, aquí estaríamos todas, habría quórum y habríamos sacado una reforma de regalías útil para el país. Muchas gracias. Anuncie el proyecto, señora secretaria. Sí, señor presidente, se anuncia por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de ley número 216 de 2014, Cámara 171 de 2014, Senado, por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011 para sancionar plenamente la discriminación contra las personas con discapacidad. Proyecto de ley número 229 de 2014, Cámara, por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Proyecto de ley número 210 de 2014, Cámara 085 de 2013, Senado, por la cual se reestructura la justicia penal militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Penal Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencia para el tránsito del sistema penal acusatorio para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 159 de 2014, Cámara, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Proyecto de ley número 087 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 84 de 1989, se modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 091 de 2014, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 73 de 1988 y la ley 919 de 2004 en materia de donación de órganos y se dictan otras disposiciones. Han sido anunciados, presidente, los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Así se hará, señor presidente. Se ha levantado la sesión siendo las 12 en punto de la tarde y se ha convocado para la mañana miércoles a las 10 de la mañana con los proyectos que ya fueron anteriormente anunciados.